capítulo 25, versículo 19, traducción de Straubinger. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y después datos de edad y datos de familia. Versículo 21, rogó Isaac a Adonai por su mujer, porque ella era estéril. Un clásico del Antiguo Testamento, la estéril da a luz. Todo el Antiguo Testamento es una demostración del poder del Dios vivo y se complace en los hijos y se complace en mostrar que la concepción del hijo es siempre en el seno materno, que es el lugar de la obra divina en el Antiguo Testamento. Pero en algunos personajes fundamentales, como ahora el nacimiento de los hijos de Rebeca, uno de ellos Jacob, el padre del pueblo, la intervención divina es total, sorprendente a los ojos humanos. Su conducción de la historia de salvación es patente. Entonces continúa el versículo 21, Adonai escuchó y concibió Rebeca, su mujer. Versículo 22, chocábanse los hijos en su seno, por lo cual dijo, ¿qué será de mí? Y se fue a consultar a Adonai. No consta a dónde, puede haber sido a un lugar santo, pero el texto no lo dice. Le respondió Adonai, versículo 23, 2 pueblos están en tu seno, 2 naciones se dividirán desde tus entrañas. Puntos suspensivos, el mayor servirá al menor. Otro tema frecuente en el Antiguo Testamento es la preferencia de Dios por los pequeños, por los menores. Ya lo vimos en el caso de Caín y Abel, y lo veremos repetidas veces en el Pentateuco y en los otros libros históricos. Después también narra el nacimiento y los nombres, explicando a modo más que etimológico en el sentido moderno, más bien en la alusión fónica de sonido que tenía a los ojos de los contemporáneos y de los que escribieron sus vidas. La nota de Straubinger es importante, la nota 23. Aclara que los idumeos son descendientes de Esaú y los israelitas de Jacob. Idumeo viene de Edom y esa es la palabra más ligada con el color rubio, rojizo. La nota pasa inmediatamente del dato histórico y geográfico a la teología. Inmediatamente después del segundo punto y seguido dice San Pablo, al Nuevo Testamento y a la teología. San Pablo cita este pasaje para explicar el dogma del libre beneplácito de Dios. Romanos 9:12. El designio de Dios, conforme a su elección, no en virtud de las obras. Dios, punto y seguido, Dios, palabra de Straubinger ahora, Dios elige a quien quiere, como se ve en el ejemplo de Esaú y Jacob. El menor fue elegido, el primogénito fue reprobado. Si bien el amor de Dios a sus criaturas es universal, es también libérrimo. Y todo lo que dispensa a los hombres es un don gratuito de su gracia. Continúa la cita de Filipenses 2.
una mención de Santo Tomás. El amor de Dios es la fuente de todo bien, lo cual queda ejemplificado en la oración sacerdotal de Juan 17, en Romanos 5 y en el Magnificat, que es una conclusión especialmente propicia para la preferencia de Dios por los humildes. La nota 31 también es importante. Dice que Jacob creía tener derecho a la primogenitura, porque su madre había recibido de Dios la promesa. En la Sagrada Escritura las promesas, que son totalmente gratuitas, iniciativa divina absoluta, son la fuente de la participación de la criatura en estos derechos divinos. No sabemos, discuten los expertos, cuál habrá sido realmente concebido primero. En el caso de los mellizos no es tan fácil. Lo importante es que a Dios se complace en lo escondido, tema frecuente en el Sermón de la Montaña. Nuestro Padre que ve en lo escondido, Él te recompensará. Entonces, sea que fuere que el primogénito era realmente, biológicamente, Jacob, estaba escondido. Y aún en el caso de que no lo fuera, también Dios puede preferir a uno biológicamente menor. Porque el designio divino está escondido, su gracia escondida, reposa sobre él y lo va a encumbrar, hace ver, causativo del verbo ver, hace ver, como le había dicho a Abraham, ¿no? Ahora sé que tú eres temeroso de Dios, ahora hice saber, hace ver quién es el depositario de las promesas, quién es el más excelso, el más elevado, por ser así preferido por Dios gratuitamente para el protagonismo en esta historia de salvación. Además habría que añadir el tema de la venta de la primogenitura. Por elementos desconocidos en el seno materno y por promesa a la madre, ya Jacob tenía muchas bendiciones. Además, por la venta de la primogenitura que lo hizo despreciable a Esaú, es una cosa inimaginable en el mundo antiguo que uno pueda renunciar a la primogenitura. Pero la caracterización psicológica y teológica de Esaú va a hacer de él un hombre que se aleja de la casa paterna y materna. Y para siempre sus descendientes también van a ser los vecinos de Israel en la zona de las montañas desérticas y casi inhabitables al este de la Tierra Santa. Uno de ellos es el monte Seir, se llama en hebreo. Seir significa algo así como hirsuto, como salvaje. Y ese monte pasa a ser en los oráculos de los profetas una especie de símbolo del mal, del enemigo. Y se trata del lugar que habitaban los descendientes de este patriarca o padre de tribus rivales de los israelitas.
Hay un tema más importante que reaparece aquí, más importante que los que mencioné sobre la estéril que concibe y la preferencia de Dios por los pequeños, en las que Él demuestra su protagonismo absoluto en esta historia divino-humana. Hay otro más importante, que es la famosa lucha entre las dos ciudades. Ese ya lo vimos repetidas veces. Los vimos desde Caín y Abel y sus dinastías. Los logros técnicos y artísticos en la dinastía de Caín y la amistad con Dios en la dinastía de Abel. El episodio de Génesis 6, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, que en una lectura importante de esos versículos también hace alusión a una lucha entre dos linajes. Estaba en el protoevangelio también, por supuesto, ¿no? Protoevangelio, Caín y Abel, sus genealogías, Génesis 6, los violentos y los amigos de Dios. Y también lo vamos a ver en Noé contra todos sus contemporáneos, en el nuevo comienzo. También lo vimos en la Torre de Babel, Génesis 11, que hace como díptico respecto de Génesis 12. La violencia, la prepotencia, la soberbia, el deseo de divinización, de tocar el cielo y de idolatría en los hombres de Babel, la ciudad y su torre, contrastan con el despojo, la obediencia, la fe y la grandeza de Abraham. Aquí estamos la misma temática, que no la inventó San Agustín, ciertamente, de la lucha entre las dos ciudades, sino que está en la Escritura, en todas sus páginas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí reaparece, en este caso en el seno materno de Rebeca. Ahí los niños ya tienen una hostilidad, demuestran una hostilidad que se va a prolongar durante todas sus vidas y en las vidas de sus linajes también. Son hostilidades prototípicas. Ya les digo, los profetas se van a valer mucho de estos símbolos, muchos de sus oráculos en contra del mal. Dios abaja al mal, le pone freno y lo humilla. Muchas veces son dirigidos a pueblos vecinos, al príncipe de Tiro, el famoso de Isaías 14. El príncipe de Tiro se parece realmente a un príncipe de los demonios en ese oráculo. Y otros, quizás a los cuales prestamos menos atención al leer la Escritura, contra el monte Seir, ¿no? Este monte de los idumeos, de los descendientes de Edom o de Esaú, es frecuente también. O contra Moab. Moab es otro prototipo del hostil, del enemigo. Hasta en la raíz gramatical hay algo como el que es enemigo. Se parece a Oyev, por lo menos al oído. Oyev es enemigo. Y Moab, con una M adelante, podía ser entendido así en la antigüedad simbólica. Muy frecuente contra Moab, en oráculos y en promesas para Israel. A veces aparecen en un versículo perdido, un versículo punitivo, castigador de Moab. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Moab aquí? Y bueno, tiene que ver porque la sola palabra evoca una potencia hostil, el enemigo. Dios bendice a los suyos y la contrapartida, la contracara inevitable es desplaza, excluye al enemigo, al que se hace enemigo, al que se hizo enemigo de Dios. Ustedes pueden ir más allá si quieren en la consideración de la bondad divina, ¿no? Que después hay un paso más sobre esto. No solamente desplaza y humilla a los enemigos, sino que después va en su búsqueda y los rescata. Esto no se habrá verificado mucho en las tribus vecinas de Israel, pero sí se verifica en la gran conversión de los gentiles, en el Nuevo Testamento, y en la consideración de la historia de salvación entera, ¿no? Adámica. Adán se hizo enemigo de Dios
en la ruptura del precepto paterno, y Dios anuncia el protoevangelio y después toda la Sagrada Escritura como búsqueda de este Adán caído para darle una nueva cabeza, ¿no? El segundo Adán, el nuevo Adán, el Adán con mayúsculas, y reconciliar de enemigos a ser amigos de Dios. Este tema de la hostilidad es muy digno de estudio, muy digno de estudio. La primera palabra del protoevangelio es enemistades pongo entre ti y la mujer, digamos, entre la serpiente y la mujer. El mundo unívoco no entiende estas cosas. La palabra enemistad, o rechazo, odio, guerra, son entendidas de forma muy peyorativa, siempre, y no es así en el mundo antiguo, depende de quién es el objeto del rechazo o del odio. Si se trata del odio al pecado, es una cosa buena. Si se trata de la enemistad con la serpiente, es una enemistad maravillosa, una semilla de triunfo, del triunfo futuro del Mesías, y la restauración de todas las cosas. La derrota se transforma en victoria. Entonces aquí estamos en presencia de esta temática. Eso dicho como preludio sobre el capítulo 25, basándonos en algunos versículos del 25, y abriendo al contexto no solo del ciclo de Jacob, se llama, el que sucede al de Abraham y al brevísimo de Isaac, sino en el contexto grande de todo el Génesis y, ¿por qué no?, también de toda la Sagrada Escritura. Así es. El capítulo 27 nos va a narrar la bendición. Isaac bendice a su hijo Jacob, en la misma línea de las bendiciones que había recibido Abraham. Esto es de especial importancia porque los profesores y los predicadores suelen recordar mucho las bendiciones a Abraham y a veces descuidan un poco la bendición de Jacob, al cual los antiguos le daban enorme importancia porque se identifica con Israel. Jacob e Israel son la misma persona. Dios le cambia el nombre, le pone Israel. Por tanto, el padre de las 12 tribus se identifica con el pueblo. Examinando el nombre del pueblo, que es Israel, se identifica de un modo más cercano, más como fuente de la nación, en ese sentido, que el mismo Abraham, que pasa como una figura anterior y más universal. Abraham era arameo. Eso está en el pequeño credo histórico, en el libro del Deuteronomio. Cuando vayas con las primicias al lugar donde darás culto, dice el Deuteronomio, típico de la teología deuteronómica eso, la vista puesta permanentemente en un lugar de culto futuro, pues está puesto en boca de Moisés antes de entrar a Tierra Santa, cuando no existía el templo. Y ahí dirás, y hay un credo que se llama credo histórico, así lo llaman los especialistas, ¿no? Y dirás, mi padre era un arameo errante, que es un juego de palabras en hebreo. También se puede entender un arameo a punto de morir, a punto de perecer. En la figura de Jacob ya brilla más el carácter nacional, que todavía a nivel de familia, de gran clan. Algún día ya llegaremos a la nación en serio, con sus hijos libres y su constitución y sus 10 mandamientos, eso es al pie del Sinaí con Moisés. Pero Jacob, sobre todo por su nombre Israel, tiene que ver con la nación, con el linaje carnal cercano al Mesías. Otra nota preliminar, esta lucha entre el bien y el mal, entre la filiación de Dios y de la mujer y la filiación de la serpiente, por otro lado,
no solamente se da entre estirpe y estirpe, entre clan y clan, entre un individuo y otro, sino que también a veces se da adentro de un mismo individuo. Y esto es muy patente en el caso de Jacob. Jacob en su juventud, sin negar de modo alguno sus bendiciones, la predilección divina de Dios y de su madre sobre él, esconde estos tesoros bajo un manto exterior a veces de casi inmoralidad. Tiene algo de suplantador, como traducían los antiguos, algo de astuto. Y conviven dentro de él cosas reprobables y cosas grandiosas, hasta, a medida que al pasar los años, las décadas, en la figura del Jacob viejo, a través de mucho sufrimiento, como suele ser la pedagogía divina, ya se transforma realmente en el verdadero amigo de Dios, igual que su abuelo Abraham y que los viejos patriarcas, amigos de Dios. Pero esta lucha también se da en el interior del corazón humano. Esta es una nota preliminar que digo sobre todo sobre el capítulo 32, que vamos a leer después del 28. En el 32 está la lucha entre Jacob y Dios, un misterioso ángel de Dios que se identifica con Dios. Dios quiere hacer de él un nombre nuevo, y ahí es donde le cambia el nombre a Israel. Entonces del capítulo 28 nos interesa el famoso tema de la escala de Jacob. Leo en el capítulo del Génesis 28, versículo 10. Jacob salió de Bersabé, de Beersheba, ese es en hebreo, el pozo del juramento, y se dirigió a Harán, la tierra de los antepasados, de los arameos. Llegado a cierto lugar, pasó allí la noche y ya se había puesto el sol. Imágenes que ya vimos en el capítulo 15, el sacrificio de Abraham en la noche, en las tinieblas. Se había puesto el sol. Detalles exteriores que apuntan a algo profundo. Las promesas hechas a Abraham van a ser reformuladas, a continuación queda patente, a Jacob. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel sitio. Y tuvo un sueño, y aquí una escalera que se apoyaba en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. La nota de Straubinger es muy iluminadora sobre el versículo 12. La referencia a Cristo aquí está no solamente en algo extrínseco, basado solamente en colores o en figuras anecdóticas, como cuando decimos que podemos decir cuando van los exploradores antes de la toma de Jericó y les pone como signo esta mujer que se convierte a la fe verdadera, al Dios vivo, y pone para salvar la vida de los exploradores y para salvar la vida suya y de su clan en el futuro, ese cordón escarlata en su ventana, ¿no? Y decimos eso es símbolo de la sangre de Cristo. Ahí es más extrínseca la forma de significar. Es a través del color. El color sangre, el color de escarlata, tiene ese valor, pero no queda tan patente, no está tan reflejado de modo, podríamos decir, científico en las palabras usadas. En cambio, esto de los ángeles que subían y bajaban por una misteriosa escala está textual en Juan 1, en el capítulo 1 de San Juan, cuando Cristo le habla a Natanael. Porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes. En verdad te digo, verás el cielo abierto
trata de eso aquí también, cielo abierto, y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, el nuevo eje que une cielo y tierra. Antes era esta escala misteriosa en el sueño de Jacob, en el sueño, en la visión remota de las promesas, y en Cristo se cumple como una escala real, ¿no? Divino-humana. Entonces ahí la prueba es muy fuerte, la significación es muy fuerte, hay grados distintos de significación, noten eso. A veces es muy potente, intrínseca, a veces es ya más en base a estas claves o códigos de colores, dragones, cuernos, que simbolizan de un modo ya más por convención. Ahí tenemos eso entonces. El versículo 13 ahí irrumpe con una solemnidad muy especial sobre ella. Ya no es solamente cuestión de escalera misteriosa que une la tierra y el cielo, sino que está Adonai en persona. Sobre ella estaba Adonai, que dijo: yo soy Adonai. No solamente está él, sino que pronuncia un anticipo de lo que va a ser su nombre inefable, de Éxodo 3:14. Su yo misterioso y su ser en plenitud total. También se puede señalar, por supuesto, que algo que une el cielo y la tierra, además del viejo tema de la religión primordial, ¿no? El eje del mundo, el árbol que une la altura y echando raíces en lo profundo, también lo hemos leído en Génesis 11. Al margen de Dios, de espaldas a Dios, como el pecado original, la ciudad soberbia quiere construir para hacerse ella misma un nombre, un shem, una fama, esa torre famosa cuya cabeza tocaba el cielo, un eje entre el cielo y la tierra. Entonces acá tenemos una simetría de contraposición bastante clara. No es lo que edifican los hombres cosiendo ladrillos y betún, la que une el cielo y la tierra. Eso es soberbia, eso es efímero y eso es un evento inminente a la dispersión, y dispersión significa muerte. En cambio, cuando Dios lo da, se revela en sueño a los profetas, acá Jacob se manifiesta como profeta, es otra cosa, como don divino, de verdad sí se trata, esta sí es una torre, un eje verdadero, dádiva divina que une el cielo y la tierra, separados desde el pecado original, desde la caída. Yo soy Adonai, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Claro, está hablando directamente a Jacob, se nombra a dos. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Tu posteridad será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y oriente, el aquilón y el mediodía, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las tribus de la tierra. Versículo 15, he aquí que yo estaré contigo y te guardaré, etc. Entonces se trata exactamente de... No es solamente la puesta de sol y la revelación en las tinieblas la que asemeja este episodio al de Génesis 15, sino las promesas, las más elevadas y las más preciosas hechas a Abraham. Miramos un poco alguna original brevemente porque después lo podemos ver en la pantalla esto. Hay palabras singulares de gran significación. Lo voy a decir en griego para que no tenga tanto sabor semítico, sino un poquito más indoeuropeo. Si no, acá soy atacado después. Sobre todo el versículo 12 y el 13. Entonces, somos 3 versículos. Hay que leer brevemente y cotejar algunas palabras y frases. 12, 13. Ahí tenemos. Sí.
Sí, en el 12, Angelos quoque Dei, ascendentes et descendentes, versículo 13, et dominum in nixum, dicentem sibi, ego sum Dominus Deus Abraham patris tui, et Deus Isaac. Terram in qua dormis tibi dabo, et semini tuo. En lo alto Dios, y abajo la donación de la tierra. Otro tema que se repite desde el Génesis 1, Génesis 2 y en las promesas a Abraham. Así que es así. Así es. Y angeli tu Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτή. Ο δε Κύριος επεστή κρίτο επ' αυτής και είπεν, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού νοτέμας. Η γη εφεσί καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπέρματι σου. A ti la daré, verbo divino del dar, el Espíritu Santo, tiene por nombre propio don, y a tu spermatis, y a tu simiente, y a tu linaje, que será como el polvo de la tierra. Y ahora sí, ¿no? Entonces, los ángeles de Dios, Hiné, Malaché, Elohim, Olim, Veyordim, Bo, versículo 13, Hiné, Adonai, Nitzav, el Señor estaba de pie sobre Alav, Vayomar, Ani Adonai, Elohe Abraham, Avija, Velohe Yitzhak, Haaretz, Asher Ata, Shochev Aleja, Lecha, etnenna v'lezarach. Simiente, zera es la simiente, la estirpe, con ese sufijo tu simiente. Eso es lo que está, esa es la grandeza, la verdadera grandeza de Jacob, su simiente, su semilla, que es el Mesías, remotamente, ¿no? Todo Israel, por empezar el pueblo santo, todos nacen de él, y sobre todo el rey futuro. Hay una frase que no podemos omitir también en esta... concluyendo, cerrando este episodio, después de la palabra divina, mira que yo estoy contigo, versículo 15, viene después de la iniciativa divina viene la respuesta de la criatura, la respuesta de Jacob, versículo 16, despertó Jacob de su sueño, leo la Biblia de Jerusalén, despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está Adonai en este lugar y yo no lo sabía. Continúa en el versículo 17, asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. De nuevo los temas de la revelación, del sueño y la presencia de Dios en un lugar. Lugar es una palabra técnica por templo en el Antiguo Testamento. Y yo no lo sabía. Lo inefable de Dios hace que causa una ignorancia mística en la criatura. Por eso está el tema del miedo, del temor de Dios. Asustado dijo, qué temible. Y el elogio de ese lugar, de ese Macom, que es un lugar, el futuro templo, casa de Dios lo define como casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo remite a las puertas cerradas del paraíso después del pecado, que Dios quiere abrir, en este caso por la revelación y la promesa. Y también al tema del eje.
el eje entre el cielo y la tierra, puerta del cielo, el vínculo, el lazo que vuelve a reunir lo que el enemigo había separado. Por último, sí, hay otros elementos sacerdotales, ¿no? La estela, como un altar, el aceite sobre ella, y el nombre de Betel, casa de Dios. Ese es los versículos 16 y 17 son de muy singular importancia, hay que leerlos palabra por palabra. Vere Dominus est in loco isto. Verdaderamente está Dios en este lugar. Dios está. En hebreo es muy significativo eso. Hay una partícula, una especie de partícula adverbio invariable de existencia. Existe. No es el verbo ser, es una partícula invariable, como un adverbio de existencia. Yesh Adonai, Yesh es la palabra esa, Yesh. Yesh Adonai bam makom hazeh. Existe Adonai en el lugar este, y yo no sabía, Anoji lo yadati. Y temió y dijo, Man norah ham makom hazeh. Qué temible, sublime, admirable, eso es Norah, que es un nombre de mujer también, Nora, significa eso. No tanto temible, sino admirable. Os foveros sotoposutos, ukestintuto aliikos theu, que avti pili turanu, en griego. Y la muy famosa traducción latina, quam terribilis est locus iste. Non estalio domus Dei et porta celi. Son palabras que se asemejan a nuestras letanías. Y sobre todo la interpretación litúrgica, el introito de la misa de la dedicación de las iglesias, lo que se canta al principio de la misa, comienza así, terribilis es locus iste. Tremendo, admirable es este lugar. Sí, la liturgia hace teología, aplica frases de la Escritura a cosas mostrando la significación que tenían en la Escritura misma, en el pasado y en el presente. Eso es una mirada al capítulo 32. Para contemplar, los científicos dicen probar las afirmaciones que uno hace de teología bíblica, las prueba citando textos, pero no es muy agradable ese vocabulario positivista, hay que decir para ilustrar, para iluminar, para contemplar lo que dijimos de esta lucha de Jacob con Dios y la lucha interior de Jacob, ¿no? Su itinerario. Es un gran viajero, como todos estos personajes del Mediterráneo, incluyendo la épica griega, un viajero que viaja hacia Dios, hacia el encuentro con Dios, total, la amistad perfecta. Entonces, en esta lucha es una lucha con Dios y consigo mismo también. Es de gran contenido psicológico, psicológico y místico, difícil. El texto tiene especial dificultad porque hay que observar con mucho cuidado cuál es el sujeto de las oraciones, porque no dice cuándo es, a veces no lo dice explícitamente, cuándo el sujeto es Dios o este ángel misterioso y cuándo el sujeto es Jacob. Entonces, en primera lectura uno no distingue bien de quién se dice la cosa. Luego, por el contexto, ve lo que se atribuye a Dios, a su ángel, y a Jacob, por ejemplo, quién bendice a quién, ¿no? Entonces, 32. Hacia el final del capítulo.
Versículo 23. Lo buscamos en nuestro Straubinger. Traducción de Straubinger, versículo 22, aquella noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, para pasar el vado de Yabok. Los tomó, los hizo pasar el río, e hizo pasar todo lo que tenía. Viene colmado de bienes, estos bienes materiales típicos del Antiguo Testamento, que son signo de bienes superiores, de la plenitud de los bienes. 24. Así se quedó Jacob solo, luchó con él un hombre hasta rayar el alba. 25. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación, ve que no se ven los sujetos bien, viendo que no le podía, le tocó en la articulación del muslo, se descoyuntó la articulación del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Versículo 26, por lo cual dijo, déjame que ya raya el alba. Mas Jacob contestó, Jacob entre paréntesis, trata de dilucidar el sujeto, no te dejaré ir si no me bendices. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y le dijo entonces este misterioso sujeto divino, 28, en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido. Sí, esto es una maravillosa descripción de las narraciones, de la parte histórica del Pentateuco. ¿Para qué narrar estas historias? Que alternan, como siempre les digo, con leyes, con ceremonias, con rituales. ¿Por qué las historias? ¿De qué hablan todas estas historias? La de Noé, la de Abraham, la de Jacob. Se trata exactamente de esto, de un camino, de un itinerario, que culmina con un nombre nuevo y va describiendo luchas con Dios. Los elegidos de Dios luchan con su Dios en este encuentro místico, luchan con hombres, peligros de distintos tipos que acechan permanentemente sus vidas, y luchan consigo mismos también, ¿no? En búsqueda de esta amistad con Dios, de la ejecución de sus designios en nuestra vida, que no es, se trata muchas veces no es metáfora, es real, es una verdadera lucha. Reaparece el tema del nombre, esta vez es Jacob el que interroga. Dime cuál es tu nombre. Cuando interrogó Dios, pudo darse la respuesta, Jacob es mi nombre, y el cambio de nombre. Ahora, cuando interroga a Jacob a Dios o al ángel divino, dime por favor tu nombre, y él le contestó, versículo 29, segunda parte, ¿por qué me preguntas mi nombre? Como significando es inefable. 30, Jacob dio a aquel lugar el nombre de Fanuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y he quedado vivo. Fanuel, es decir, P, significa, la P y la F alternan en hebreo, igual que en árabe, los semíticos en general, significa rostro, rostro de Dios. Y un verbo, dirigir la mirada también, mirar. Y esta pequeña herida en el muslo recuerda también un poco al hijo de la mujer que va a ser herido en el talón. El portador de las bendiciones, recibe muchas bendiciones de Dios, pero también una pequeña herida como signo de su combate. Y aquí también se ve lo mismo. Jacob resulta un hombre y un nombre nuevo después de esto, y tiene una relación con Dios absolutamente distinta de la que tenía antes, pero
una marca de que la cosa es real y de que la criatura tiene que llevar un signo de debilidad. Bueno, seguimos dentro de 10 minutos.